¿Te imaginas que tu futuro dependa de lo que otra persona decide por ti? ¿O que todo tu porvenir esté en manos de alguien con más poder? Hola, soy Luciana. En este video vamos a analizar un cuento que critica la desigualdad, el abuso del poder y las falsas ilusiones del progreso. Pero antes que nada recuerda, el futuro no se espera, se construye. Que en inglés sería The future is not waited, it is built. El relato que estudiaremos se llama Viaje alrededor del porvenir, del escritor César Vallejo. Antes de entrar en el cuento, conozcamos un poco más del autor. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Vallejo fue un poeta, narrador y ensayista peruano, considerado uno de los escritores más innovadores del siglo XX. Su primer libro, Los Heraldos Negros, habla del dolor, la tristeza y los golpes que la vida da sin explicación. Trilce es su obra más revolucionaria. Rompe las reglas del lenguaje, cambia palabras, crea nuevas formas y expresa angustia, libertad y confusión. Es uno de los libros más originales de la poesía en español. ¿Y cómo olvidar Poemas Humanos? Reúne poemas escritos en Europa. Habla de las injusticias sociales, pobreza, guerras y esperanza en la humanidad. Es su etapa más comprometida y madura. Vallejo siempre mostró una sensibilidad social muy fuerte, defendiendo al ser humano frente a la injusticia. Y este cuento es un ejemplo claro de ello. Hola, soy Samantha y en esta parte del video te contaré el contexto y el argumento del cuento Viaje alrededor del porvenir, una de las narraciones más intensas y críticas de César Vallejo. Entonces entremos juntos en esta historia donde el futuro se convierte en una obsesión. Literalmente. Viaje alrededor del porvenir fue escrito por César Vallejo en los últimos años de su vida y publicada de manera póstuma. Pertenece a sus cuentos más reflexivos y críticos, donde combina humor negro, ironía y una fuerte mirada social. El cuento se desarrolla en una hacienda, lugar típico donde vivía la desigualdad, la autoridad del patrón y la vida dura de los trabajadores. Todo narrado con un estilo que mezcla lo serio con lo absurdo. La historia comienza de madrugada. Son las 2 de la mañana y el administrador de la hacienda no puede dormir. Está atrapado en un pensamiento que ronda su cabeza sin parar. Él está casado con Eva, pero no por amor, sino por un acuerdo. Juntos debían tener un hijo. La razón, don Julio, le prometió 10.000 soles como recompensa si lograban tener un hijo varón. Desde entonces, la pareja vive obsesionada, esperando este futuro que parece tan cercano, pero a la vez tan inalcanzable. Cada noche ambos se llenan de ansiedad. Eva confía en su intuición, él confía en la técnica y ambos confían en la promesa del dinero. Pero este viaje hacia el porvenir se convierte en una carga que los consume. Finalmente, Eva da luz, pero no al hijo varón que esperaban. Nació una niña. Y con eso, todo el castillo de ilusiones y esperanzas se derrumba. Vallejo nos muestra que el dejar que el dinero controle nuestros sueños solo hace que perdamos el presente y hasta nuestra humanidad. Este es el mundo que construye Vallejo en Viaje alrededor del porvenir. Una crítica directa a la desigualdad, al poder y a las obsesiones humanas. Hola, mi nombre es Miraili Núñez Fernández y en esta parte del video te hablaré las 3 escenas que aparecen en el cuento Viaje alrededor del porvenir del autor César Vallejo. Escena número 1. Podemos encontrar el abuso contra los trabajadores. El administrador, Adán, cuenta como si fuera normal que ordenó no pagarles a unos arceros que trabajaron toda la semana. Lo hizo solo para complacer al patrón, don Julio, sin importar que esos hombres dependían de ese dinero. Eso muestra la injusticia y el abuso que se vivía en la hacienda. Escena número 2. Don Julio habla imitando a los antiguos culis chinos, no por costumbre, sino para rebajar a los demás y demostrar poder. Su forma de hablar es una burla constante y una forma de discriminación que deja claro que él se siente superior. Escena número 3. La presión sobre Eva por ser mujer.
El patrón, don Julio, se burla porque la esposa del administrador tuvo una hija mujer, como si fuera un fracaso. Eso genera en la pareja una obsesión por tener a un hijo varón. Por interés económico, Eva termina cargando la presión del machismo que domina la hacienda y su vida. Hola, soy Xiomara y voy a hablar sobre un caso actual que refleja una problemática muy marcada en nuestro país, la desigualdad y el abuso de poder. Una situación que también aparece claramente en el cuento Viaje alrededor del porvenir. El caso se basa en la noticia sobre los trabajadores agroexportadores de Ica, quienes rechazan la nueva ley agraria, ya que consideran que favorecen más a las grandes empresas que a los propios trabajadores. En vez de mejorar sus condiciones, la ley mantiene salarios bajos, poca protección y casi nada de seguridad laboral. El problema principal es evidente. Existe una fuerte desigualdad entre quienes aprueban las normas y quienes realizan el trabajo más duro. Esta problemática también se conecta con el cuento Viaje alrededor del porvenir. En la historia, Arturo y Eva viven bajo el dominio de don Julio, un patrón que concentra el poder y controla cada aspecto de sus vidas. Ellos dependen de él y no pueden defender sus derechos. De manera similar, los trabajadores de Ica están en una posición débil frente a empresas grandes que deciden por ellos. En ambos casos se repiten los mismos temas: desigualdad, abuso de poder y falta de justicia. Este caso se relaciona directamente con el ODS 10, que busca reducir las desigualdades. Sin embargo, aquí sucede todo lo contrario. La ley agraria aumenta la brecha entre trabajadores y empresas poderosas, dejando en una posición vulnerable a quienes más necesitan protección. Esto demuestra que aún falta mucho para lograr un sistema más justo y equilibrado. Cuando el poder se concentra en pocas manos, las desigualdades se profundizan y las personas más vulnerables terminan siendo las más afectadas. Mi nombre es Jesús Muñoz y soy la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Hoy les vengo a hablar sobre mi infografía. Muestra de forma sencilla el contexto del cuento Viaje alrededor del porvenir, destacando la vida en la hacienda, el abuso de poder del patrón y la presión que sufre el administrador. También resaltar la crítica de Vallejo a la desigualdad y la deshumanización. A continuación, la historieta. Se resume de las escenas principales la relación entre el administrador y don Julio, la obsesión por tener un hijo varón. Gracias a las viñetas se entiende el mensaje social del cuento, cómo la injusticia afecta a la familia. Y sí, llegamos al final. Ese final. En resumen, Vallejo, con un viaje alrededor del porvenir, nos hace confrontar una cruda realidad, de que el abuso del poder puede transformar la esperanza de un futuro en una pesadilla que nos arrebata el presente. Todo eso nos hace llegar a una conclusión, que dejar que el dinero y la ambición controlen nuestros sueños nos deshumaniza, y nos deshumaniza por completo. Por ejemplo, el nacimiento de la niña y el incumplimiento de la promesa simbolizan el colapso de las ilusiones generadas por la injusticia. El cuento El viaje alrededor del porvenir nos invita a reflexionar la importancia de construir una sociedad más justa y equitativa, donde cada persona tenga autonomía y un trato digno, sin discriminación ni condiciones humillantes. Y sí, para finalizar, que este cuento nos recuerde que una sociedad justa se construye con dignidad, respeto y humanidad hacia todos.